Muy buenas noches, Shavua Tov, muy buena semana. Tengo el gusto entonces de poder salir al aire, por decirlo de alguna manera. Y seguimos entonces hablando de el libro de Santiago, capítulo 3, 2 y 3, ¿no? Si nos da tiempo hoy. La semana pasada nosotros estuvimos hablando y hacíamos referencia de la lengua, ¿no? Y cómo una lengua, aún en el cuerpo del Mesías, puede ser inflamada por las llamas eternas del infierno. Cómo el mismo infierno puede utilizar como instrumento cualquier lengua de cualquier hermano, de cualquier persona en la comunidad, para venir contra esa persona, para calumniar o hacer la shonjara o mala lengua, ¿no? La shonjara es mala lengua, hablar mal. Y eso, por supuesto, está en completa oposición con lo que es la imagen del Señor. Y realmente el Señor lo que quiere en nosotros es formar su imagen, ¿verdad? Entonces debemos ser transformados. De ahí viene la palabra transformados. O sea, volver a la imagen, volver a ser formados por el Señor. Y esa es la finalidad del Evangelio, es eso, poder traer al ser humano la imagen de Dios. Ahora, ¿cuál es la imagen de Dios? Yo se lo voy a decir de una forma bien sencilla. No le voy a decir el versículo ni nada, pero le voy a decir esto. Usted quiere saber cuál es la imagen de Dios. No piense que es algo corporal. La imagen de Dios es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay condenación de la ley, por supuesto, porque es la imagen del Señor. Entonces, la imagen de Dios en nosotros, por eso que aquí se habla de fruto del Espíritu. O sea, el fruto que yo doy tiene que ser del Señor. O sea, lo que sale de mí está alineado con el Espíritu del Señor. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque así, bueno, porque el Espíritu del Señor también tiene gozo, amor, paciencia, benignidad, mansedumbre, etcétera, etcétera. Yeshua también lo tiene, el Padre también lo tiene, es decir, Elohim, Padre, Hijo, Espíritu Santo, tiene la misma imagen, la misma esencia, y es lo que quiere poner en el hombre porque se perdió por causa del pecado. Entonces, por causa del pecado, el enemigo cautivó esa parte del hombre. Por eso es que nosotros tenemos una tendencia a lo bueno y una tendencia a lo malo, como lo he explicado en varias oportunidades. Y yo les decía la semana pasada, Zacarías 9:12, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hay áreas en nuestras vidas de nuestra tendencia al mal que son prisioneros. Estamos prisioneros en parte, pero se dice prisioneros de esperanza. Uh-huh. Y también os anuncio que os restauraré el doble. Entonces, algo así como lo que está hablando el profeta es lo que también habla Pablo o Rav Shaul en Romanos capítulo 7, verso 15, cuando dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y nos justifica de otra manera, pero cae en el mismo sentido de lo que él está hablando y dice, el verso 23, cuando habla de la ley del pecado, dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado. Entonces él está diciendo que hay algo dentro de él que lo lleva cautivo al pecado. Entonces, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Entonces, una cosa es que nosotros estemos en Yeshua y entender que tenemos una tendencia al mal, que en parte somos prisioneros, pero va a llegar el momento cuando venga Yeshua que vamos a ser transformados completamente
cuerpos corruptibles a incorruptibles, ahí sí ya no vamos a ser más prisioneros. ¿Ves? Porque ya tenemos entonces otra naturaleza, tenemos cuerpo glorificado y completamente la imagen de Dios, de Adonai, está en nosotros. Entonces algo así es lo que también Rav Shaul o Pablo está diciendo. O sea, prisionero soy, me lleva cautivo, prisionero a la ley del pecado que está en mis miembros. Yo no puedo decir que no, en absoluto, no, Cristo me libertó. Tenga cuidado, porque cuando nosotros nos presentamos delante de la inmensa, absoluta, eterna y profunda santidad de Dios, entonces ahí nos vamos a dar cuenta que en verdad, oh Señor, sí, tienes razón. Porque el único que no fue vencido por eso fue Yeshua. ¿Entiendes? Fue Yeshua porque pudo vencer la tentación, pudo vencer a Hasatán, pudo vencer la muerte y levantarse en gloria, y está a la diestra del Padre para interceder por nosotros. Entonces, en ese respecto, es que la palabra dice, prisioneros de esperanza, ¿verdad? Y aquí dice, pues, lo que no quiero hacer, eso hago. En otra parte dice, miserable de mí, etcétera, etcétera. Pero gracias al Señor, que en la medida que nosotros vamos caminando, su revelación va llegando a nuestra vida y vamos siendo transformados. Y en la medida que vamos siendo transformados es que la imagen de Adonai, su imagen, que es su esencia, se va dibujando en nuestra alma y en nuestro espíritu. Entonces damos frutos de Adonai, frutos del espíritu, que es la imagen del Señor. Entonces, una de las cosas que el enemigo utiliza para destruir la imagen del Señor precisamente es la lengua. Y eso lo veíamos entonces la semana pasada. Entonces Santiago, que ya hemos explicado que era un sabio, presidente de la máxima casa de autoridad de los creyentes en la antigüedad, el Sanedrín, pues nos da una serie de consejos. Santiago dice, cuando nos habla pues de la lengua, dice que es inflamada por el mismo infierno. Y ahí es delicado esto, porque si nosotros vemos otra faceta de esta verdad, nos damos cuenta que cuando una persona, un creyente, está desconectado de la presencia del Señor, o mejor dicho, cuando las llamas eternas del infierno toman su lengua, puede calumniar y puede maldecir y hablar mal de cualquier persona y después decir, vamos a orar para ver qué nos dice el Señor. Y pueden profetizar y pueden hacer todo lo que sea, pero eso no viene del Señor. Unos dicen que está fluyendo en los dones, otros dicen que está conectado a otro espíritu. Pero lo cierto es que no hay pureza en esto. Entonces, él sigue diciendo, porque toda naturaleza de bestia, de ave, de serpiente y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Entonces, la semana pasada estuvimos hablando de eso y nos dimos cuenta pues que esto se refiere a la lengua cuando está conectada o se conecta o es inflamada por el infierno y cómo el infierno puede entonces inflamar o alimentar o darle esa gasolina a la lengua para que haga daño, cuando de nuestra vieja naturaleza o tendencia al mal nos toca, y entonces utiliza como instrumento la lengua para maldición. Entonces aquí lo que está diciendo es que, mira, hasta los animales, están bajo el dominio del hombre, pero el hombre no puede dominar la lengua. Eso es lo que está tratando de decir. Entonces, aquí el rabino Arnold Fruchtenbaum nos comenta y nos dice, toda naturaleza animal ha sido domada por el hombre. Entonces, hay 4 categorías de animales. Entonces son los que se arrastran, las criaturas del mal, animales que nadan y todas estas están domadas. No significa domesticar, sino subyugar, someter y refrenar. Una palabra griega usada solo aquí y en Marcos 5:4. Por lo tanto, todas las categorías
están domadas y han sido domadas por la humanidad. El griego enfatiza la naturaleza de la humanidad. Toda la naturaleza, las criaturas del mundo animal, está sujeta al control de la naturaleza humana. Enfatiza la superioridad de la naturaleza humana sobre las 4 categorías de la naturaleza animal. Sean los que caminan, sean los voladores, sean los que gatean, sean los que nadan, etcétera, etcétera. Entonces, los animales están sometidos o están subyugados por el reino humano. El reino animal está sobre el reino humano, perdón, está sobre el reino animal. Pero nosotros, entonces pone la contraparte, no podemos ser sometidos completamente porque, como dije anteriormente, hay esa tendencia al mal. Sin embargo, mientras las 4 áreas del reino animal están domadas o sujetas a la humanidad, el versículo 8 declara que las lenguas no están domadas. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Se puede, en presente, llama la atención sobre la continua incapacidad del hombre para domar la lengua. Y ya lo vimos ya y entendemos por qué. Porque está esa naturaleza caída. Cuando Jacob Santiago escribe ningún hombre, significa sin excepción. La humanidad no posee la capacidad de dominar la lengua. Esta incapacidad es una incapacidad moral por causa del pecado. Y ayer entonces nosotros lo vimos, la semana pasada nosotros lo vimos. ¿Por qué el hombre tiene esa incapacidad moral de dominar la lengua? Porque por la lengua fue dominado en el Edén. Y tenemos entonces la lengua cuando habla, ¿verdad? Esta palabra, la lengua que nos habla acá y la lengua que habla en el inconsciente, que de alguna manera u otra nos puede dominar, inclusive nuestro caminar en la vida. Esto es bien interesante, porque también está la otra parte. La única manera que puede ser domada es precisamente con la acción del Espíritu Santo. Y una lengua domada significa que la imagen de Dios está siendo dibujada, formada en ti. Y no lo vea como una imagen física, sino como la esencia. La esencia de Adonai está en nosotros. Este significado abre la oportunidad para que Dios la dome. Lo que el hombre no puede hacer, naturalmente, Dios puede hacerlo sobrenaturalmente. La única manera de controlar nuestra lengua es sobrenaturalmente mediante el poder del Espíritu Santo. De lo contrario, la lengua es un mal inquieto. Entonces, tenemos que pedirle, ¿verdad?, al Espíritu Santo que nos ayude en este respecto, porque nadie se salva de esto. Nadie se salva de esto. O hablamos, o pensamos, o inconscientemente la lengua está activada en nosotros, una lengua que está conectada a la vieja naturaleza. Entonces ese es el lado oscuro. No podemos tirarnos de fariseos, que, no, yo nunca, jamás, oh Señor, aquí está este santo, yo nunca, nada. O sea, tú todavía no has sido transformado de cuerpos corruptibles a incorruptibles, ¿entiendes? Entonces tenemos que ser bien sinceros. No se trata de religiosidad, se trata de una realidad. Algo así le pasó a Isaías, y entonces tuvo que decir, ay de mí, cuando la gloria del Señor revela lo que hay en su inconsciente. Porque él conscientemente no sabía que tenía los labios inmundos. Pero delante de la gloria del Señor, nuestro inconsciente está desnudo. Nuestra realidad está desnuda delante del Señor. Y el Señor entonces le hace ver a él que tiene la vida inmunda. Entonces él dice, ay de mí. ¿Ves? Entonces, por eso la palabra habla, ¿verdad?, de prisioneros de esperanza, y por eso la palabra también habla en Romanos, lo que no quiero hacer, eso hago, pero gracias también, después dice Rafael, gracias tenemos en nuestro Mesías Yeshua HaMashiach, quien venció, y por medio de él también nosotros hemos vencido. Hay un punto de vista que lo habla el rabino Tim Heck, y me parece bien interesante. Lo que me quedan son 15 minutos. Y espero que en 15 minutos pueda decirle o pueda
sintetizar lo que él trata de decir. Cuando una lengua está conectada a las llamas eternas del infierno, y cuál era la situación de aquella, o sea, ¿por qué Santiago, con la autoridad que tenía, decía estas cosas, o sigue diciendo estas cosas? ¿Cuál era la situación? ¿Qué era lo que se estaba viviendo en las quejilotas, en las congregaciones? Es que el enemigo, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Porque una buena estrategia que siempre le dio y le sigue dando resultados, había activado por medio del infierno las lenguas de algunos participantes de la comunidad que se levantaban, ¿verdad?, contra los miembros de la misma comunidad para maldecirlos y para calumniarlos. ¿Eh? Entonces, el rabino Tim Hecht enseña que, bueno, tratar de controlar la lengua por medio del Espíritu Santo, por supuesto, es estar siendo formado, pues, por el Señor, y es una señal de madurez de un creyente. Entonces, con respecto a esto, el verso, vamos a tener que irnos más adelante, el verso 13, ¿no? Porque aquí habla entonces, quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, pero si tiene celos amargos y contención en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad. Fíjense que está hablando corazón. Si tienes contención en tu corazón, si tienes esa situación en tu corazón, si tienes amargura en tu corazón, si tienes eso en tu corazón y lo hablas y te jactas y hablas, acuérdate que estás siendo conectado por las llamas del infierno, como lo dice acá Santiago. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, que ya lo vimos, que es nuestra vida, y ella misma es inflamada por el infierno. Ahora, ¿por qué la lengua de algunos creyentes en aquel entonces había sido inflamada por el infierno? Porque ellos estaban hablando mal de las autoridades que el Señor les había puesto. ¿Y de qué manera hablaban mal? Tratando de exponer las fallas, las debilidades o los pecados que se habían cometido sin tomar en consideración el perdón del Señor, la restauración del Señor y la oportunidad que el Señor le estaba dando. Porque una de las formas que el enemigo trata de venir contra ti es recordándote el pasado o exponiendo tu pasado para avergonzarte. Moisés, después que vio la zarza ardiendo, después que el Señor le habló lleno del poder, con la palabra del Señor dentro de él, delante de Faraón, con Aarón, pero vino un hermano, no fue Faraón, sino un hermanito de él, un hermanito, y lo acusó cuando Moisés empezó a dar los lineamientos y no les gustó y le dijo, ¿qué? ¿Me vas a matar a mí como mataste al egipcio? Entonces está exponiendo una falta de un líder, está exponiendo un pecado de un líder que a los ojos del Señor ya no había sido pecado, ya no era pecado, porque había sido perdonado, había sido restaurado y tenía un llamado y un trabajo que hacer. Y eso paraliza. En una parte de David también. David, cuando su hijo se levanta contra él, que tiene que huir, se levanta un hombre, no recuerdo el nombre, y empieza a tirarle piedra y a maldecirlo, y por eso te está pasando esto, porque te levantaste, porque hiciste esto, aquello y lo otro. Y David se quedó tranquilito y calladito. Porque una de las maneras, que es lo que estaba pasando acá en la antigüedad, y es lo que dice Santiago, tengan cuidado con la lengua, porque cualquiera que esté en esa situación dándole a la lengua, pues simplemente su lengua está inflamada por el infierno, está alimentada por el infierno, es un instrumento de Satanás para venir contra la imagen, contra la creación del Señor. Vejata le deja como ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces debemos comprometernos, dice el rabino Heck,
a buscar el perdón de alguien a quien hemos calumniado. Esto es muy difícil, pero tiene un doble beneficio. Restablece el camino de comunión entre el calumniador y la persona calumniada y recuerda a este último las consecuencias de la Lashon Hara. No podemos permitir, escuche esto, que la persona calumniada sea menospreciada en nuestra opinión o perspectiva. Porque es que el Señor está juzgando tu corazón. ¿Ves? Vuelvo y repito. Cuando acá habla, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad. Quien es sabio y entendido entre vosotros, no me vengas a decir que con una lenguota largota, bueno, tú eres sabio. Tú no eres sabio nada. Tu lengua está inflamada por el infierno. Tu lengua se alimenta de las llamas del infierno. Y ahí entonces viene la hechicería. Otros dicen que solo el don, cuando supuestamente el Señor, porque bueno, ahí se mete el diablo. Y ahí hay que tener cuidado y pedirle al Señor ayuda. Entonces no podemos permitir que la persona calumniada sea menospreciada en nuestra opinión o perspectiva. Debemos pensar en esa persona y actuar con ella como si la calumnia nunca hubiera ocurrido. Yo recuerdo que en una oportunidad, allá en la congregación en Caracas, Venezuela, un amigo mío me pidió la oportunidad para que yo le diera un chance y llevara la palabra. Pero se había corrido que esa persona no estaba bien, que estaba X, no voy a decir. Entonces, él se aparta, ¿verdad?, de esa situación, busca al Señor, que fue lo que me dijo, y bueno, él habla conmigo y eso, y yo le había dicho que sí. Y después le dije, oye, mira, vamos a esperar un momento, tú sabes y tal, pero ¿qué pasó? Yo recuerdo a aquella persona llorando, se arrodilló delante de mí y me dijo, está bien, no me pongas a predicar, no me des nada, pero yo solo te quiero decir algo. Yeshua me perdonó. ¿Qué tú quieres que te diga? Me perdonó. Pero él me dijo eso con lágrimas, pero de lo más profundo de su corazón. Y a mí se me salieron las lágrimas y yo también me arrodillé. Y le dije, está bien, vale, tú vas a tener la palabra. Y fue algo así como aquella mujer que pecó, ¿verdad? Que ahí estaban los fariseos. Los fariseos tienen una lengua que es inflamada por el infierno. Porque mismo la querían apedrear. Ahí mismo, mira, ella hizo esto, aquello y lo otro. Pero delante del Señor, ella ya estaba arrepentida. En su corazón, ya ella estaba arrepentida. Por eso Yeshua le dijo, ¿quién te condena? Ni ella, ni yo. Eso sí, vete y no peques más, que es la otra parte. Porque una cosa es una persona, ¿verdad?, que ha fallado, pero que se ha humillado, ha tenido el perdón del Señor y la oportunidad, ¿verdad?, y sigue adelante, a una persona que constantemente está jugando con el evangelio y dañando a otras personas. Esas son dos cosas completamente diferentes. Pero lo que se está viviendo acá y por el cual está hablando Santiago no es el segundo ejemplo que le di, sino el primero. Aquellas personas que han fallado, pero que han sido restauradas por el Señor, que el Señor les ha dado una oportunidad, que el Señor les ha dado un llamado y que el Señor está con ellos, porque la imagen de Dios se ve en ellos. Entonces, ¿cómo es que tú vas a exaltar lo que el Señor ya olvidó? ¿Cómo es que tú vas a hablar lo que el Señor no habla? Cuando ya eso está en lo profundo de la mar y Dios no se acuerda de eso. A eso se refiere. Entonces, cuando tú hablas eso y la persona ya está perdonada por Dios, tú estás calumniando. Y uno de los significados de Satanás es calumniador. Entonces, tu lengua está conectada con el infierno. Así me hables las lenguas que tú quieras y así me digas lo que tú quieras, que los ángeles bajan y suben contigo y te llevan a pasear y lo que tú quieras, pero si tú estás en esa condición, la palabra está jugando y te está diciendo que tu lengua es inflamada por las llamas eternas del infierno, porque tú estás calumniando y tú estás mintiendo donde no hay pecado, porque la sangre de Yeshua lo limpió de todo pecado. Y es la condición que había en aquel entonces. Entonces él dice, simplemente no podemos permitir que menospreciemos que debemos buscar en cada una de aquellas personas cualidades y acciones que puedan ser
la base de nuestro elogio y hablar el uno del otro, debemos hacerlo con la intención de que la persona de quien hablemos más bien sea exaltada y demos unas palabras de honra y de bendición hacia aquella persona. No todo lo contrario, porque es que yo quiero ser. Porque en el fondo era eso. Entonces ellos hablaban mal de las autoridades por las fallas que habían tenido, porque querían el puesto de autoridad. Entonces, lamentándolo mucho, así no es en la obra del Señor. Ya tengo que terminar y no sé cómo terminar. Entonces, la mente de Santiago nos enseña qué es lo que con mayor frecuencia motiva a una persona a chismear o calumniar. Es alcanzar lugar de prominencia atribuyendo faltas y debilidades a otros, particularmente aquellos que ocupan puestos de liderazgo y autoridad. ¿Ves? ¿Qué pasó, Moisés? ¿Me vas a matar como mataste al otro? Oh, no, sí, pues tú sabes, es un criminal, es un asesino. ¿Cómo tú crees? ¿Qué va a libertad? Nada, chico. Ese tipo, ese hombre mató a uno por allá y tal. Ahora se la da de santo y ahora viene con ese cuento que el Señor le dijo que tal. David, mira lo que le está pasando a David, porque el juicio del Señor le llegó, porque él es un asesino, él es un adúltero, un sinvergüenza, esto, aquello. Y él pensó a tirar piedra y piedra y piedra y piedra. Y David, yo me imagino, ¿qué pasó con ese hombre? Porque hay alguien que va a juzgar. Tarde o temprano va a juzgar. ¿Entiendes? Y las palabras no se borran. Aunque hay un dicho por ahí que las palabras se las lleva el viento. Sí, pero las palabras se las lleva el viento a la presencia del Señor, donde un día van a ser juzgadas. Y en cualquier momento el Señor las puede traer a juicio. Estas cosas lo que hacen es abrir una tremenda puerta para que el enemigo entonces ataque al pueblo del Señor y ataque a aquellos que tienen esta actitud. Bueno, ya se me fue el tiempo, quería simplemente tocar esto, estoy tratando de reducir a la máxima expresión. Y aquí hay una parte bien interesante, a ver si la consigo. Santiago combina pues la sabiduría con la mansedumbre. La sabiduría que desciende de lo alto, porque habla de una sabiduría que desciende de lo alto y una sabiduría terrenal. Y él está diciendo, mira, si tú le estás dando la lengua porque tú quieres tener una posición en el liderazgo, exaltando y, ¿cómo se diría?, exponiendo las debilidades y situaciones de los líderes que tienen autoridad ahorita, tú estás siendo dominado por las llamas del infierno y eres un instrumento del enemigo. Entonces, justamente cuando pasan estas cosas, más bien, el mundo lo que hace es, mira, por eso es que yo prefiero quedarme aquí. Mírame esto, mira aquello, mira lo otro. No, para yo ser creyente, yo prefiero ser como estoy y quedarme aquí. ¿Te das cuenta? Y mira, y eso para que el mundo trate de ridiculizar la iglesia del Señor. Entonces él dice, el intento del enemigo de convertir la iglesia o las quejilot del Mesías Yeshua, la reunión de su pueblo elegido, en un espectáculo del que el mundo se burla. Si quienes confiesan tener la luz y la vida de Yeshua mismo se dejan consumir por las llamas del infierno, se dejan consumir por celos amargos y ambiciones egoístas y egocentristas, donde simplemente tú te vas a vender como lo mejor porque aquel pecó. Entonces, si te dejas consumir por esos celos amargos y ambiciones egoístas, se muestran indignos del hermoso nombre de Yeshua. No pretendas tener una verdadera relación con Dios y ni siquiera finjas ser uno de los suyos, a menos que te arrepientas y dejes de involucrarte en lo que Dios aborrece, porque eso lo aborrece el Señor. Uno se pregunta, ¿qué sucedería si Santiago predicara estas palabras en las asambleas de los creyentes
en el día de hoy. Porque estas palabras que confrontas son precisamente las palabras que te enseñan y que de una u otra manera traen transformación a tu vida y por la cual entonces nosotros podemos ser formados a la imagen del Señor. Entonces pues concluyo con esto, tener mucho cuidado con lo que hablamos. El sabio Jacob o Santiago por algo nos dice estas cosas, cuando las lenguas entonces son alimentadas por el mismo infierno y cuando nos levantamos o criticamos y la forma tan vulgar y grosera de estos creyentes que, claro, aquí más adelante lo dice, tu sabiduría es diabólica, eso es lo que le está diciendo. ¿Tú crees que tú eres sabio? No, el pueblo no te puede elegir a ti porque tu sabiduría es diabólica, porque con tu lengua tú estás maldiciendo y de tu lengua entonces salen bendiciones y maldiciones. Entonces hay muchas características que en la medida que uno va conociendo la palabra y el Espíritu lo va instruyendo a uno, tú te das cuenta cuál posición debes tomar y cuál actitud debes tomar en situaciones donde pasa lo mismo que estaba pasando en el tiempo de Yeshua. Que el Señor les bendiga, que el Señor nos ayude y que estas palabras pues sean de bendición y de herramienta para cada uno de ustedes y nosotros. Saludos a Manuel, Juan Carlos, Juan Gómez, Iván Zavala y todos los que nos conectaron. Shalom.